Soy alumna de la Universidad Virtual de Guanajuato, cursando el módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos en el reto 5 criterios del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Mi asesor se llama José Luis Gaona Esparza. Mi nombre es María Beatriz Méndez Domínguez, con matrícula 22004074, siendo hoy 13 de julio del 2024. En el presente video explicaré el caso de Radilla Pacheco versus México, en donde abordaré los hechos. El presente caso se refiere a la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, que habría tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974 a mano de efectivos del ejército en el estado de Guerrero, México. Según la Comisión Interamericana, las alegadas violaciones derivadas de este hecho se prolongan hasta la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la presunta víctima ni se han encontrado sus restos. De acuerdo a lo alegado por la Comisión, a más de 33 años los hechos existen total impunidad, ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables ni ha asegurado a los familiares una adecuada reparación. Ante la negatividad de las autoridades mexicanas para resolver el caso de Rosendo Radilla Pacheco, la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos llevaron dicho caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Generaron una denuncia ante la comisión que se presentó el 15 de noviembre del 2001. Si bien el 12 de octubre del 2005, la Comisión aprobó el informe de admisibilidad mediante el cual declaró que era admisible la petición. Posteriormente, el 27 de julio del 2007, la Comisión adoptó el informe de fondo en los términos del artículo 50 de la Convención. En el mismo se formuló recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 15 de agosto del 2007. El 13 de marzo del 2008, tras haber recibido la información aportada por las partes con posterioridad a la adopción del informe de fondo y al considerar que el Estado no había cumplido plenamente con sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte. El 15 de marzo del 2008, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte la demanda en contra de los Estados Unidos mexicanos. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado mexicano responsable de la violación de los derechos a la libertad, a la integridad personal, a la vida y el reconocimiento, a la personalidad jurídica del señor Radilla Pacheco, así como los derechos a la integridad física y mental, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares. Igualmente, la Corte consideró que el proceso llevado ante la jurisdicción militar no respetó los estándares en materia del debido proceso en el derecho internacional, lo cual quiere decir que, tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde a la justicia ordinaria. En conclusión, la sentencia de este caso tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano, propiciando avances significativos en materia de derechos humanos. Este caso fue la primera sentencia por violaciones de derechos humanos en contra del Estado mexicano. Promovió la fijación de criterios e interpretación en materia de derechos humanos que terminaron con la aprobación de la reforma constitucional en el 2011. Obligó
a la discusión de la reforma del Código de Justicia Militar para que los casos de violaciones a derechos humanos en los que estén involucrados civiles sean resueltos en jurisdicción civil y no en militar. Fuentes de información: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias.